han sido llamados por Dios. ¿Amén? Amén. Si no, no estarían aquí. Ahora el proceso tiene que ver con la elección, para que Dios los esté apartando especialmente para un servicio específico. Por eso he titulado el mensaje de hoy, ¿qué hace Dios con los llamados? Presta atención porque vos sos un llamado y Dios tiene un proceso para nuestras vidas, claro, muy claro. Vamos a tomar el ejemplo del libro de Ezequiel, basándonos en el capítulo 1, 2 y 3, no vamos a leer todo el capítulo, pero sí comenzando con el versículo 1. Y lo primero que hace Dios con los llamados tiene que ver con que los aparta. Vamos a ver de qué se trata esto. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 dice así: estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Esto lo dice Ezequiel. Ezequiel estaba en medio de un pueblo cautivo. El pueblo de Israel se encontraba esclavo en Babilonia, había sido deportado, prácticamente estaban como presos, sufriendo limitaciones, en una situación muy estresante, y en medio de todos ellos estaba uno más, era Ezequiel. Y Ezequiel recibió una visión de Dios. Fíjate lo que dice: estando yo en medio, era parte de un grupo de gente cautiva, y sin embargo los cielos se le abrieron para él, y él vio visiones de Dios. Dios aparta especialmente a los que llama y comienza a mostrarles cosas que otros no ven, otros no perciben. Por eso los que son apartados especialmente por Dios tienen que ver con esto, como vamos a verlo aquí. Es para que Dios les revele cosas celestiales, las cosas del cielo, no las de la tierra. Nosotros ya tenemos otro enfoque, estamos más pendientes de otra dimensión, no la dimensión natural, sino de la dimensión sobrenatural, pero también es para que estemos con Él. Es exactamente el llamamiento que hizo Jesús cuando iba y llamaba a los que querían que fuesen sus discípulos, les decía: síganme, para que estuvieran con Él. No se concibe un llamado si no está en comunión con Dios. Debe estar en comunión con Dios porque Dios nos llama para que estemos con Él. Y esa es una comunión muy fuerte espiritual, pero también para servirlo, para hacer su obra, para hacer su voluntad, para servir dentro de lo que sea necesario en su casa y en su causa. Por lo tanto, los llamados son apartados especialmente. Es como que Dios, dice la Biblia, los entresaca de lo vil. Es como que Dios los destaca. ¿Por qué? Porque los llama. Y el llamamiento de Dios es claro, muy claro, no podés equivocarte. Si estás abierto, si estás sensible, si realmente querés hacer algo para Dios, o querés ser serio con Dios o sincero con Dios, vas a darte cuenta enseguida del llamamiento divino. Lo primero que hace Dios entonces es que nos aparta, pero lo segundo que hace Dios es que nos habla. Dios les habla a sus llamados. Mirá lo que dice aquí. En el capítulo 2, versículo 1, me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Acá hay un lenguaje espiritual que necesitamos entender. Dios nos habla porque nos quiere instruir, nos quiere corregir, nos quiere inspirar, nos quiere alentar, nos quiere confirmar, pero al mismo tiempo nos habla porque nos quiere transformar. Pero no va a poder ser a menos que se den ciertas cosas. Fíjate lo que dice ahí: ponte sobre tus pies. Por lo tanto, para que Dios nos hable, para que Dios les hable a los llamados, hay que estar sobre los pies. ¿Qué significa esto? Esto tiene un simbolismo muy rico. Tiene que ver con estar activos, no dormidos. Es decir, no te voy a hablar si estás sentado, si estás tirado panza arriba, durmiendo. No te puedo hablar porque no estás dispuesto a escucharme. En otras palabras, como que dice Dios. Pero también es para estar dispuestos para la batalla. Una persona que estaba de pie, estaba firme, ya atento, dispuesto a presentar batalla, a defenderse o a atacar. Esto tiene que ver con un lenguaje militar, pero al mismo tiempo es lo que Dios pide que nosotros hagamos. Presentemos batalla diaria para derrotar las huestes de Satán que gobiernan sobre este mundo oscuro, pero también listos para obedecer. Te obedezco, Señor, estoy listo, estoy de pie. Si me pides que corra, corro. Si me pides que haga algo, estoy pronto para obedecerte. Hay gente que no obedece a Dios, hay gente que directamente
escucha el llamado de Dios pero no lo obedece, hay gente que no reacciona, hay gente que como si no lo estuviesen llamando, si directamente Dios no puede hablarles. Pero a su vez, algo más importante por lo cual nos habla Dios es porque principalmente nos quiere transformar. La palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. Nosotros al leerla vamos aprendiendo cómo ser mejores creyentes, cómo ser mejores cristianos, cómo actúa Dios, cómo obra Dios, cuál es su voluntad, cuál es su mente, cuál es su deseo, cómo quiere que hagamos. Cuando leemos la Biblia aprendemos no solamente sobre Él, sino cuando lo conocemos a Él, y no podemos menos que ser transformados por esa revelación que vamos recibiendo diariamente. Por eso el salmista decía, Señor, de madrugada te buscaré. Y lo buscaba a través de la Escritura, lo buscaba a través de la oración. Nosotros tenemos que hacer lo mismo para que Dios nos transforme, pero al mismo tiempo es necesario que recibamos la palabra de Dios para ser transformados. Cuando vos ves, y escuchá con atención ahora, por favor, cuando vos ves a una persona que pasan años en la iglesia, años digo, mucho tiempo, pero nunca cambia, no deja los vicios, no deja las malas palabras, no deja los malos hábitos, no deja la prepotencia, la violencia o la maledicencia, vos ahí tenés a una persona que no está siendo transformada por la palabra. Estás viendo a una persona que no obedece a la palabra, a una persona que no se sujeta a la palabra, porque Dios a través de su palabra nos va transformando y nos va puliendo, nos va corrigiendo, nos va haciendo nuevas criaturas más conforme a la imagen de Jesucristo. Pero también nos habla para la acción, nos dice lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, cuándo tenemos que hacerlo. Una vez recorriendo la ciudad por una calle, tuve un encuentro con una persona que me dijo, yo escuché la voz de Dios y me dijo que hiciera tal cosa. Él lo hizo tal cual como escuchó la voz de Dios, pero al poquito tiempo le fue muy mal. ¿Quién te habló? Indudablemente tenemos que creer que fue el diablo, porque esta persona fracasó rotundamente. Hay gente que dice, Dios me habla, y te puedo asegurar que cuando yo tengo que prestar atención, a veces desconfío más de la gente que dice, Dios me habló, que de aquellas personas que viven con resultados gloriosos, benditos, y nunca dicen, Dios me habló. Porque principalmente Dios te habla para que vos vivas una vida correcta, sabia, y que puedas realmente aplicar lo que te habla a tu propia vida, porque a quien Dios nos habla es a nosotros. Vos te acordás del caso, y creo que lo conté, que yo le estaba predicando a una persona y esa persona me decía, ay, qué bien que le haría a mi nieta escuchar esto. A lo mejor vos estás pensando ahora lo mismo. Cuando recibís el mensaje de la palabra de Dios, uy, ¿por qué no vino mi papá? ¿Por qué no vino mi hermana? Qué bien le vendría este mensaje. Pero es para vos, es para cada uno en particular, para que seamos transformados y para que nos dispongamos a la acción en obediencia directa a la palabra de Dios. Pero también para que los llamados hablen. Dios te habla y el llamado habla. Dios te enseña y el llamado enseña. Es así la cosa, somos canales de Dios, interlocutores de parte de Dios, para hablar al mundo su palabra, su verdad, la que nunca vuelve vacía. ¿Cuántos están escuchando esto? Pero también nos envía. Pero antes de entrar aquí a este punto, porque es muy interesante el punto, Dios quiere transformarnos a todos. Una vez hubo un hombre yendo por África y de repente era un occidental y vio un nativo que estaba alrededor del camino leyendo la Biblia. Y le dijo, ¿por qué lees la Biblia? ¿Para qué lees si no te sirve de nada? Y él dijo, me transforma, dice el nativo. ¿Qué va a transformar? No te sirve de nada, deja la Biblia ahí, no la leas. Y él dijo, sí, no sé qué ocurre, pero transforma la Biblia. Dice, pero ¿por qué decís eso?
Y porque yo me doy cuenta que vos sos un beneficiado. El nativo señala al occidental, le dice, vos sos un beneficiado de esta transformación. ¿Por qué? Porque yo era caníbal. Te hubiese comido. Hay gente que no se da cuenta, pero la palabra de Dios transforma y tiene que transformar. La palabra de Dios dice cosas por las cuales vos tenés que confiar más de lo que dice la palabra de Dios que lo que crees en vos mismo. Vos tenés que creer más en la palabra de Dios que lo que crees en vos mismo. Es la palabra de Dios la que va transformando, impregnando y trabajando nuestra vida y haciéndonos acorde a la imagen de Jesucristo. Y así sucesivamente nuestra vida va siendo transformada de gloria en gloria, para bien. Pero ahora nos envía, mira lo que dice aquí, presta atención. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. No sé si te das cuenta que la rebeldía se transmite de generación en generación. Y aquí no solamente había una generación de rebeldes, sino que venía ya de tradición rebelde. Y seguramente el mismo diablo era el principal motivador de esa rebeldía, porque fue el primer rebelde que se enfrentó a Dios. A ese pueblo lo llamó Ezequiel. Ezequiel fue a un pueblo rebelde, duro. Es decir, Ezequiel les decía vengan y los otros se iban. Ezequiel decía A y ellos decían B. No sé si te ha tocado estar trabajando con rebeldes, pero es duro. Uno tiene que orar y sobreponerse todo el tiempo. Y si no tuviese clara la convicción y la visión que Dios le dio, terminaría huyendo, terminaría abandonando, terminaría directamente sintiéndose como fracasado. Hay gente que de repente están en lugares crueles, porque mira lo que tiene que ver esto. Si nosotros leemos los versículos 3, 4 y 6, encontramos estas palabras. Pueblo rebelde, pueblo maligno, porque el maligno es rebelde, de duro rostro. Es decir, que el Ezequiel iba con una sonrisa y ellos estaban con el rostro amargado, triste, de bronca, de odio, de rencor, de rechazo. ¿Ya te ha tocado estar en un grupo así, donde vos querés realmente entrar a formar parte y te encontrás con rostros duros que te demuestran como que no te quieren, como que te quieren bien lejos, o si te pudieran dañar, te dañarían? Bueno, así era el pueblo que le tocó ministrar a Ezequiel. Pero además de empedernido corazón, gente durísima, sin afecto natural, impía, gente maligna, cruel, sádica, gente que si pudiera dañarte lo haría sin ningún problema. Bueno, Ezequiel fue enviado a ese pueblo y sin embargo él fue, obedeció. Pero además dice zarzas, espinos y escorpiones. Es decir, que estaba en un lugar realmente muy peligroso, que había veneno, ponzoña, chusmerío y cosas malignas a su alrededor a montones. Cuando estaba diciendo esto en el culto anterior, había gente que hacía así todo el tiempo. Parecía que estaban en lugares de trabajo que eran parecidos a estos que estamos describiendo ahora. Hay lugares que son así. Pero ¿qué hacer? Hay gente que directamente no soporta, hay gente que abandona, principalmente jóvenes que no han sido probados o que no han sido trabajados por la adversidad o la oposición, jóvenes flojos o personas flojas de carácter que no soportan enfrentarse a la oposición, al chusmerío y a la envidia y a tantas otras cosas que les tocan vivir muy de cerca. Hay gente que no está siendo capaz de enfrentar ese tipo de situaciones. Hay un caso de una persona que se quejaba porque había sido enviado como Ezequiel lo fue a un lugar y este hombre era creyente pero no tenía la suficiente madurez y en su oración le decía a Dios, ¿a dónde me mandaste, Señor? Pero mirá y lo señalaba y todo lo que decía era malo, refiriéndose a la gente que le había tocado ministrar. Y le decía, ¿qué haces Dios? ¿Qué haces Dios? ¿Por qué no haces algo?
Y a los 2 días le vino la voz de Dios que le dijo, yo ya lo hice. ¿Qué hiciste? Te envié a ti. Nosotros somos enviados. Y el profeta Jeremías dice, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. El problema de muchos cristianos es que terminan cediendo, terminan siendo igual que el montón. Si vos me odias, yo te odio. Si vos me criticás, yo te critico. Si vos me rechazás, yo te rechazo. Si vos no me saludás, yo no te saludo. Y la Biblia nos dice que tenemos que vencer con el bien el mal. Porque ahí tenemos que mostrar a Jesucristo. A Ezequiel lo mandó a un pueblo de dura cerviz, de empedernido corazón, durísimo, sin afecto natural, sin ninguna pizca de sensibilidad. Y sin embargo Ezequiel fue. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios, pero también porque Dios lo capacitó para enfrentar esa prueba y esa adversidad. Y este es el siguiente punto, porque Dios a los que aparta y a los que llama no solamente los aparta, no solamente les habla, sino también, además de enviarlos, los capacita. Miren lo que dice aquí, a mí me gustó mucho este texto, dice, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Saben lo que significa? Que Dios te va a capacitar para enfrentar ese desafío. Hay un problema serísimo de autoestima en muchos que son llamados por Dios. ¿Por qué? Porque se sienten insuficientes, se sienten pocas cosas, la autoestima les juega en contra, diciendo no soy capaz, no soy suficiente, no sirvo. Y ahí se metió el diablo, tirando basura en la mente para que las personas terminen creyendo cualquier cosa menos en la que Dios promete. Dios no llama a gente capacitada, Dios capacita a los que llaman y los hace fuertes, con un temple y un carácter suficiente para enfrentar cualquier situación y poder vencerla en el nombre de Jesús. Por eso hay personas que escapan, huyen y niegan el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque se acobardan y dicen, yo no pensé que era esto. Una vez yo conté en el curso anterior, hace como 5 años, vino a ver un grupo de líderes que iban directamente a una ciudad por aquí cercana y ellos me venían a pedir oración. Te venimos a pedir oración porque vamos a un lugar, vamos a abrir obra, pero nos han dicho que es la tumba de los pastores y la tumba de las iglesias, esa ciudad. ¡Fua! ¡Qué fama! Porque ellos se basaban en experiencias muy nefastas de gente que abandonó, que renunció y que fracasó y no siguió insistiendo en su llamamiento. Oramos y por supuesto los encomendé para que Dios los guiara y les animé a no tener miedo, sino confiar en que Dios le iba a dar la capacidad para que pudieran enfrentar cualquier desafío. Yo te quiero animar a que creas que Dios te va a capacitar. No es que te larga, te envía y te dice arréglatela sin mí y haz lo mejor que puedas. Dios te va a capacitar con su capacidad, que es sobrenatural. Pero el quinto punto es que los unge a los llamados. No solamente los aparta, les habla, los envía, los capacita, sino que también los unge. Y la unción es el poder para conquistar. Dice en el capítulo 3, versículo 12, y me levantó el Espíritu Santo, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y me levantó el Espíritu, es el Espíritu Santo el que nos levanta y nos hace estar por cabeza y no por cola. Es el Espíritu Santo el que te levanta el ánimo, el entusiasmo, las ganas, las fuerzas y todo lo que necesitas. Hay algunos creyentes que pecan por incredulidad porque no confían en la ayuda del Espíritu Santo. Si vos tenés a Cristo en tu corazón, tenés al Espíritu Santo y es el poder de Dios en tu propia vida. Es la misma presencia de Dios dándote poder para vencer. Hay personas que no creen en la acción del Espíritu Santo. Así exactamente como fue Jesús para los discípulos primitivos, es el Espíritu Santo exactamente para nosotros hoy.
Nosotros no podemos vivir sin la unción y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Porque no podemos hacer nada a menos que sea por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da poder, nos da sabiduría, nos guía y nos da seguridad de las cosas que tenemos que hacer. Por eso hay llamados que no han entendido esto. Directamente han desoído el llamado, se han revelado. Hay otros que no han creído en la potencialidad de Dios para hacerlos capaces. Yo te quiero animar en esta hora para que puedas creer que Dios te está llamando, pero también te está apartando. Te está diciendo, salí de los cautivos. A Ezequiel lo llamó en medio de los cautivos, pero lo envió a los cautivos. Los cautivos estaban renegados, rebeldes, llenos de odios, de bronca, de resentimientos, pero Ezequiel obedeció y fue. Y Dios lo capacitó para poder hacerlo. Dios te va a capacitar a vos también. Dios te va a dar tal capacidad que los que te conozcan van a pensar o van a decir, nunca me imaginé que pudieras hacer tal cosa. Porque no creyeron en vos tal vez, pero vos creíste en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te dio la posibilidad. Hay gente que no cree en nosotros, pero no saben que nosotros creemos en el Espíritu Santo. Y es el que nos da el poder para hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Así que tenemos que confiar en la unción del Espíritu Santo y en la presencia del Espíritu Santo, en la guía del Espíritu Santo, para hacer lo que vos no podés hacer y para hacer lo que Dios te demanda que hagas. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ponete de ti, iglesia, por favor. Hay una tarea que tenés que hacer de parte de Dios. Hay un llamamiento muy claro para tu vida. Dios te va a dar un ministerio, te va a dar un servicio, te va a dar una dirección, te va a dar un enfoque exacto. Vas a tener convicción, vas a tener seguridad, no vas a dudar, vas a saber cuál es el propósito para el cual Dios te creó y vas a hacer las cosas con satisfacción porque es el Espíritu Santo el que te va a dar todas las cosas que necesitas para que tengas confirmación plena. Y vas a deleitarte en la presencia de Dios y vas a ver los logros, los frutos, los resultados, las conquistas, las metas que vas alcanzando por haberte entregado a Dios como nunca antes lo habías hecho. Cerrá tus ojos, por favor, iglesia. Dios te llama, Dios te llamó y vos estás aquí porque sos un llamado de Dios, sos una persona llamada por Dios. Aunque podés seguir caminando en el mundo, estás distraído, no estás escuchando la voz de Dios, pero Dios te llamó y Dios te quiere involucrar en un proyecto glorioso de salvar a la humanidad de irse al infierno, de hacer que la gente no siga el camino de perdición que el diablo les trazó para destruirlos, robarlos y matarlos. Él te quiere usar a vos para que salves a los cautivos, para que les hables a los cautivos, para que les animes a los cautivos a salir de esa cautividad y entrar en el camino de gloria, de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mantén tus ojos cerrados, no te distraigas, pero Dios te está llamando en esta hora y te está hablando de manera muy particular. Donde quiera que estés, Dios quiere utilizarte para liberar cautivos. Señor, bendice a los que están aquí y están escuchando con atención. Señor, confirma el llamamiento que estás haciendo de sus vidas para que no lo posterguen más, sino que pronto estén obedeciendo a tu voz. Señor, que puedan desear ser transformados por la unción del Espíritu Santo, pero también por la palabra que va a ser vivificante en sus propias vidas. Y gracias te damos por este día, porque es el día que has elegido para definir el llamamiento de muchos. Y hoy sí, Señor, vas a apartar a muchos para la obra del ministerio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.